Si descubriera quién soy, todo sería mucho más sencillo. Porque sabría que no tengo que lograr nada. ¿Quién quiero llegar a ser si yo ya descubrí que soy? Ah, yo quiero llegar a ser porque no sé quién soy. Si yo no tengo dinero y quiero tener dinero, ¿no? Es que quiero tener dinero porque creo que no tengo. Cuando no tengo, quiero tener. Yo quiero tener lo que me falta. Y solo me falta lo que no he dado. Lo que yo no he dado, no me he dado, es lo que me falta. Si yo no me presto atención, busco atención ahí fuera, diciéndole al mundo, ¿quién soy? ¡Ey, ey, señora, señor, defíname! Dígame quién soy porque yo no sé. Ah, vos sos poca cosa. Y yo me lo creo. Vos no servís para nada. Y yo me lo creo. Y así vamos. ¿Cuál es el juego que juego yo? ¿Se lo preguntaron? Es difícil descubrirlo. Está tan escondido, que es que se me escapa. Pero si yo me pregunto, honestamente, ¿cómo yo consigo día a día que se fijen en mí? Me pregunto, ¿en qué cosas me creo especial y diferente? Me pregunto, ¿qué actitud tengo que me parece tan natural e inalterable? Si observamos esta lista, y ahora vamos a hacer una lista más amplia, vamos a descubrir cómo nosotros hacemos para conseguir la atención de los demás, en vez de estar atentos. Y ahí voy a descubrir el papel que juego yo. A ver, ¿cómo consigo la atención de los demás? ¿Siendo una víctima? Lamentándome, quejándome de todas las injusticias que yo he tenido que sufrir, todas las enfermedades, abandonos, esfuerzos, ingratitudes, maldades que me hicieron los demás, cargando con la melancolía y el punzante dolor de todo ese maltrato que me han dado, o sea, contando mi historia desgraciada. Fíjense en que la mayoría de las personas aquí tenemos ese hábito. Yo, todo lo que me han hecho a mí, ¿no? Mi historia es más importante. Es más terrible que la del otro. O yo trato de conseguir la atención de los demás siendo esa persona que siempre tiene la solución a todo. El que se las sabe todas. Que sabe las salidas, que sabe lo que los demás tienen que hacer, cómo resolverlo todo, que sabe las respuestas a todo, a todas las dudas. ¿Soy ese? ¿Estoy jugando ese papel? ¿O estoy jugando el papel de ese que es el gracioso, el que divierte a todo el mundo, que cuenta los chistes, que le levanta el ánimo a todos, que tiene buena vibra y buen humor? ¿O soy aquel que siempre encuentra el punto débil, el fallo, lo inadecuado de todo? Siempre busca una perfección inalcanzable y está todo el día con el dedo así, diciéndole a los demás todo lo imperfectos que son y que no van a llegar a ser nunca tan perfectos como él. ¿O soy el que siempre busca pelea, fricción, confrontación? Ese que está indignado con el mundo y con la vida, que exige a todo el mundo.
O estoy jugando el papel del incompetente, el tonto, el que no consigue hacer las cosas ni obtener resultados. El que dice, ay no, yo no sé nada, no estoy lo suficientemente informado, no soy capaz o habilidoso. Soy el eterno derrotado. O el papel que estoy jugando es el de ser muy eficiente, muy práctico. El que siempre se preocupa por todos, que piensa por todos, que provee a todos, que cuida a todos. El buen samaritano. O estoy jugando el papel de que estoy muy distraído, estoy siempre en las nubes, viviendo mi propio mundo, en mis propios sueños, y nunca me doy cuenta de nada. O también acaso puedo jugar el papel de ser el altruista, el que siempre está preocupado, que ayuda a los demás, sintiendo en carne propia las injusticias, los dolores del mundo, el mártir, el sufrido. O estoy jugando el papel del responsable que carga un peso en la espalda y que carga con todos los problemas y que cree que si él no se ocupa, el mundo se viene abajo. O también quizás esté jugando el papel de ser el que escapa, el que se escabulle cuando tiene que asumir alguna responsabilidad, enfrentar un problema. Presten atención a todas estas preguntas que les he leído. ¿Con cuál de esos personajes se identifican? Para que los admiren, para que los miren, para que los repudien, para que hablen de ustedes, ya sea bien o mal. Y esto no se trata de que seamos buenos o malos. Lo que buscamos es darnos cuenta de qué es lo que funciona automáticamente en nosotros, que está tan cristalizado y que se ha hecho tan mecánico, que por eso después cualquier terapia que hago, ninguna me da resultado. Claro, porque ya eso se hizo carne, ¿no? Necesitamos un trabajo para descubrirlo ahora. Entonces la llave maestra, que es la que abre todas las puertas, tengo la llave en la mano, pero no sé cómo abrir la puerta. Estamos encerrados dentro de un círculo de lo que creo que soy. Creo que soy. Todos creemos que somos. Por eso decimos que creemos en Dios. Porque Dios es tal cual yo creo ser. Para mí Dios es lo que yo creo que soy yo, entonces esa imagen la proyecto en Dios. Por eso hay tantas opiniones diversas acerca de lo que es Dios, y ni que hablar de las disputas y peleas que encierran la palabra Dios. La palabra Dios. Por eso ahora decimos divinidad. Divinidad es mejor. Así estamos de locos. No importa la palabra no es lo que interesa. Lo que interesa es que yo me dé cuenta que estoy dentro de ese círculo, de lo que yo creo que soy. Prisionero de una imagen de mí. Y resulta que mi verdadero ser, el que yo soy realmente, se quiere expandir, quiere ser libre, quiere ser lo que es. Pero yo no puedo salir de adentro de ese pequeño círculo que me hice. Estoy atrapado. Entonces tengo que usar la llave. Para eso tengo que estar atento. Meterla en el cerrojo de la cerradura. Es decir, darle vuelta a la llave y abrir la puerta. He viajado mucho tiempo con un desconocido.
llegó el momento de intimar con ese desconocido, mirarlo, verlo, observar sus movimientos, sus deseos, sus necesidades, sus ilusiones. Como el domador con el león. No hay más remedio que adivinarlo. Conocer el significado de sus más pequeños movimientos. Observar cuando le brilla la mirada. En qué proyectos coloca toda su energía. Qué cosas lo entristecen. De la misma forma que al domador no se le ocurre culpar al león de sus instintos, tampoco voy a poder enjuiciar a mi compañero de viaje, ni echarle en cara sus ocultas oscuridades, porque eso que mi personaje ha hecho es el fruto de su propia historia. Necesito comprenderlo. Tengo que acompañarlo, conocer su infancia, la casa donde creció, los padres que tuvo, saludar a su familia, saber todas las cosas que quisieron y que expectativas que pusieron en él. Todo eso que era importante para su clan. Voy a tener que saber cómo fue su adolescencia, cómo fue que se acercó al sexo opuesto. Tengo que saber qué cosas exige mi personaje a sí mismo, qué añora, qué desea, qué rechaza y qué repudia. Y así, comprendiéndolo, prestándole atención, perdonándolo, amándolo, vamos a hacernos amigos. Pero hay que ser pacientes, porque hay que desenredar muchos entuertos, malentendidos, convencer a mi personaje, ¿no?, de que ahora ya no es un niño, de que ha crecido, de su gran capacidad, de su inocencia. Le voy a tener que acompañar por los rincones más lúgubres, aceptar sus instintos más salvajes y morbosos, sin reprocharle, sin enjuiciarle, con el corazón lleno de agradecimiento, confiando. Tanto, que es esa confianza que hemos perdido en nosotros mismos, ¿no? Más allá de este guión, de esta gran obra de teatro, de la vida, hay otra dimensión, donde las cosas son distintas. Cuando yo voy al encuentro de mi propio ser, tengo que ir sin juicio. Tengo que deshacerme de esas ideas de bueno y malo. De que si voy bien, de que si voy mal. De que si lo logré, que si no lo logré. Entonces, ahora que sabemos que estamos prisioneros de nuestras grabaciones, de nuestras propias creencias, de nuestros propios juicios, que tenemos la llave en la mano y que la llave es la atención, las puertas se van a ir abriendo.